Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema de Él, por Él y para Él son todos los hombres. Tercera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Solo tú eres Dios. Amados, de Dios es el poder y la gloria. En hacer su palabra está no caer en tentación y librarnos del mal, de hacerlo y de recibirlo. Busquemos primeramente a Dios y obremos su justicia, que es el cimiento para edificarnos. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Escucha con atención lo que nos habla aquí nuestro sumo sacerdote y maestro, el Señor Jesucristo. Dice que cualquiera, refiriéndose a los cristianos, cualquiera de nosotros pues que oye las palabras de Cristo y las hace, Él nos compara a un hombre prudente. Un hombre prudente es el que sabe contenerse de hacer pecado, que edificó su casa sobre la roca, o sea que edificó su vida sobre la palabra que es llena de fortaleza. Descendió lluvia, cayó la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos con fuerza y golpearon contra aquella casa con violencia, contra aquella vida, y no cayó. O sea, por más que vengan las desgracias sobre un cristiano que está fundado sobre la roca, la presencia del Espíritu Santo lo va a mantener firme. Mira la respuesta, dice porque estaba fundada sobre la roca, o sea, estaba apoyado sobre las razones eficaces que son en Dios. Acuérdate que la palabra es viva y eficaz también. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, del verso 46 al 48. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Vuelve y nos habla aquí el Señor en el Evangelio de San Lucas. Y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? O sea, Señor quiere decir dueño. ¿Y para qué lo llamamos Señor? Si hay hermanos que no hacen lo que Él dice. Todo aquel que viene a mí, dice el Señor, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante, a quién es igual. Entonces dice otra vez, semejante es, igual es, al hombre que al edificar una casa, refiriéndose a su vida, cavó, ahondó, o sea, profundizó en la palabra, alcanzando buen conocimiento. Y puso el fundamento sobre la roca, o sea, puso el cimiento de su vida
sobre la razón de Dios. Y cuando vino una inundación pueden ser también muchos problemas, el río dio con ímpetu contra aquella casa, o sea, dio con violencia contra esa vida, los diferentes problemas, pero no la pudo mover porque estaba firme en Dios, porque estaba fundada sobre la roca, estaba apoyada en las razones del Señor. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versos 18 y 25. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vuelve y nos habla el Señor aquí, y dice que sobre esta roca, refiriéndose a la palabra y a la solidez que hay en la palabra, cuando somos edificados en ella, dice, edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia somos todos nosotros los creyentes. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, los poderes del mal no podrán destruir al creyente. A eso se refiere esta frase, porque todo el que pierde su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo, o sea, todo el que se pierde su vida en los deseos, en los placeres y en la concupiscencia de la carne, por honra a Dios, la hallará. O sea, la hallará en vida por el Espíritu. Acuérdate que Jesucristo y la palabra que es Él nos vivifica espiritualmente. De eso se trata precisamente. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 9, 11, 16 y 17. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sois templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí nos habla Dios en boca del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Y dice que nosotros somos labranza de Dios, nosotros somos la obra de Dios. Primero porque Él fue el que nos creó. Segundo porque Él fue el que nos redimió en Cristo. Y tercero porque Él es el que nos santifica en el Espíritu Santo. Es precisamente Él el que obra el querer como el hacer por su palabra, que es en razón y en justicia. Y dice que somos edificios de Dios, o sea, somos edificados precisamente para Dios. Y por eso la palabra dice que somos de Él, por Él y para Él. Y dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es ese otro fundamento? Es el cimiento, dice, el cual es Cristo. O sea, el cimiento que está conformado por el Verbo, por la palabra de Dios. Dice, sois templo de Dios. O sea, somos la iglesia del Señor. Cada hermano creyente es iglesia de Dios, porque precisamente se ha constituido en el templo de Él. Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuchen bien, el Espíritu de Dios habita y vive en nosotros. ¿Cuándo vive el Espíritu de Dios? Cuando nosotros practicamos la palabra o ponemos por vida la palabra de Dios. Allí en ese momento el Espíritu está viviendo en nosotros. De allí que en ese momento no se contrista de ninguna manera, porque estamos
en la palabra de justicia, en lo bueno, en lo noble, en lo puro, en lo honesto, en todo lo que es de buen nombre. Dice que si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, lo que está pasando en el mundo, que prácticamente el cuerpo no es el templo de Dios, sino templo de guarida de Satanás y de demonios a causa del pecado, dice, Dios le destruirá a él. Por eso Dios habla de un fin del mundo. Escúchalo bien, porque no han querido aceptar los planes de Dios, los proyectos, sus propósitos. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, refiriéndose a nosotros los creyentes, santo es. O sea, nuestro cuerpo ya fue redimido, fue justificado, santificado en Cristo. Y es precisamente el Espíritu Santo en nosotros el que, viviendo en nosotros, nos lleva a la perfección en su consejo y en su dirección. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 7, 13, 17, 12 y 20. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuelve y nos habla el apóstol Pablo aquí en la primera carta a los Corintios y dice que, refiriéndose pues cuando no hay buen testimonio en nosotros, dice, así que, por cierto, es ya una falta en nosotros, o sea, es un delito que entre los hermanos, los que estamos allí en la congregación, tengamos pleitos entre nosotros mismos, o sea, tengamos contiendas. Esto se ve mucho en la iglesia. Se ven envidias, contiendas, murmuraciones, celos, y es un problema aunque no lo piensen. Dice el Señor cuestionando, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? O sea, ¿por qué no soportas más bien el agravio? Nosotros sabemos que hay que vencer el mal con el bien, así que, y hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo a perdonar toda clase de ofensa, porque eso es el agravio. Y vuelve y cuestiona, dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? O sea, ¿por qué no soportamos más bien el ser defraudados, el ser engañados? O sea, que cuando nosotros descubrimos algún engaño hacia nosotros, debemos también de vencerlo con bien. Debemos de devolver bien, bendición, perdonar. Y dice que el cuerpo, o sea, el cuerpo es templo para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Lo que hizo Dios allí en Génesis cuando creó a Adán, que le hizo un cuerpo del polvo de la tierra y sopló sobre él su espíritu, su aliento. Y dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él, porque está en la presencia del Espíritu Santo. Todas las cosas que me son lícitas, dice el apóstol Pablo, mas no todas convienen. O sea, todo lo que está en referente a la ley me es permitido, mas nosotros tenemos que ver que muchas veces no benefician, y a veces, aunque obremos correctamente, pueden obrar tropiezos sobre los hermanos. Así que tenemos que ser muy prudentes. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna, porque tengo al Espíritu Santo, que es para cada creyente poder, fortaleza, dominio propio. Entonces dice, terminando, glorificad pues a Dios, honra con obediencia a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. O sea, el espíritu debe sujetar el cuerpo en razón y en justicia, porque esos cuerpos y ese espíritu son de Dios, son por Él y para Él. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.